Ok, buenos días. La vez pasada terminamos el tema de Yerovam, Ahía, y hoy pasamos a una nueva época de otro rey que se llama Ahab. No es el directo rey que viene después de Yerovam. Entre Yerovam y Ahab hay otros reyes, ¿sí? Primero sube al poder el hijo de Yerovam, se llama Nadav, que igual siguió haciendo lo malo ante los ojos de Dios, como dice la Torah, Vaya Sarra Beinei Hashem Vayelech Bederech Aviv Vechatato Asher Echti et Israel. Pero este rey, después de 2 años de haber reinado, lo mató. ¿Cómo se llama? Nadav. Este rey Nadav, después de 2 años, lo mató Baasha. Perdón, después de un año estuvo reinando, lo mató Baasha. Baasha era una persona que hizo una revolución contra él y lo mató. Y Baasha, después de haberlo matado a él, mató a toda la familia de Yerovam. Y ahí es donde se realizó la profecía de Ahía, que de la casa de Yerovam no va a quedar nadie. Sí, esto lo podemos observar en Melachim Aleph, Perek Tetvav, Pasuk, desde Pasuk Kaf Hei hasta Pasuk Lamed. ¿Sí? Leo rápido, nada más estoy repasando rápido la lectura. Benadav ben Yerovam malach al Israel bishnat 2 le'asa melech Yehuda ve'imloch al Israel shnatayim. 2 años. Sí, 2 años estuvo. Perek Tetvav, Pasuk Kaf Hei. Ve'imloch al Israel shnatayim. Sí, reinó 2 años, perdón. Vaya Sarra Beinei Hashem Vayelech Bederech Aviv Vechatato Asher Echti et Israel. Siguió el mismo camino de su papá. Vaikshor alav Baasha ben Ahía lebeit Yisachar. Vayakeu Baasha. ¿Baasha ben Ahía, hijo? ¿Era el hijo de Ahía? Baasha ben Ahía, pero es otro Ahía. ¿Nadav era hijo de Yerovam? Sí, era hijo de Yerovam. Nadav era hijo de Yerovam. Sí, Vayemiteu Baasha bishnat 3 le'asa melech Yehuda. Yo sé por qué me confundí, dije 1 año y 2 años, porque por un lado está escrito Shnatayim, 2 años, pero por otro lado está escrito que subió al poder bishnat 2 le'asa, o sea, el segundo año de Asa melech Yehuda, y lo mató Baasha en el 3er año. Pues parece que nada más 1 año, pero la resolución sería que subió cuando empezó el reinado de Asa, el 2º año cuando empezó, y lo mataron al final del 3er año, que en total 2 años, así hay que explicar. Vayi kemolcho ika et kol beit Yerovam. Cuando reinó Baasha, mató a toda la familia de Yerovam, lo ishir kol neshama le Yerovam, ad ishmido, no dejó a nadie, kidvar Hashem asher diber biyad avdo Ahía Shiloni. O sea, no, es otro Ahía. Otro Ahía. No es el hijo del profeta, no. ¿Cuánto tiempo estuvo Baasha en el poder? Yo lo tenía en mi libro, pero no. 24 años. Baasha siguió 24 años, igual, a ver, adivinen, ¿hizo el bien o el mal ante Dios? Hizo el mal. Vaya Sarra Beinei Hashem Vayelech Bederech Yerovam Vechatato Asher Echti et Israel. El mismo camino de Yerovam siguió Baasha. De ahí sigue después de Baasha murió Baasha y subió su hijo Eilah después de 24 años. Nada más que antes de morir también Hashem mandó un naví llamado Yehu ben Hanani, a decirle a Baasha las siguientes palabras: Yan asher arimotija min ha'afar va'etnecha nagid al am Israel vatelech bederech Yerovam. Yo te hice el favor de ponerte en el poder, pero tú seguiste el camino de Yerovam. Vatachti et Israel le'achiseini bechatotam. Seguiste el mismo camino. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Lo mismo resultado que había con Yerovam. Por lo tanto, Ini mav'ir acharei Baasha v'acharei beito venatati et beitcha que beit Yerovam benevat. El castigo, lo mismo lo que pasó con Yerovam va a pasar contigo, Baasha. O sea,
Amet le Baasha Bair yochlu aklavim, Amet lo Basade yochlu Ufasham, en las mismas palabras. Los muertos de la familia de Baasha en la ciudad los van a comer los perros, y los que van a morir en el campo los van a comer las aves del ¿De cielo. Basha o de Yerobam? De Baasha. Yorobam ya pasó, ahora estamos Baasha. Así como le pasó a Yorobam, va a pasar lo mismo a Baasha. ¿Y cómo se llamaba el de David? Yehú ben Hanani, Leavdil de Yehú ben Nimshi, que es rey de Israel, más adelante que vamos a ver. También a Eilá le pasó lo mismo. Eilá, que era el hijo de 4 años. Eilá, El hijo de Basha. sí, Ese también se quedó mal y también se murió la gente. sí, por eso el castigo de Baasha es de que no va a quedar Nadie nadie de su familia. Pero Eilá es el que viene después, o sea, Vaishkav Baasha im avotav, Vaikaver betirza, Vaimloch Eilá bno tachtav. Y lo mismo sucede, Vegam beyad Yehú ben Hanani Navid Barashem Ayal Baasha vel Beito vel Kol Ara'a. Dios que ve Yerobam Basherikauto, como había Dios dicho con Yehú ben Hanani que Baasha no va a quedar en su familia nadie, pues a pesar de que su hijo Eilá está subiendo ahorita a poder, no va a poder durar. Por eso dice el Naví, Bishnat 26 shana le'asa melech Yehuda malach Eilá ben Baasha l'Israel betetzah shnatayim. Duró 2 años. Eilá duró 2 años en el poder, y ahí es donde vino un esclavo de él llamado Zimri. Era un esclavo que era esclavo, por un lado dice, y por otro lado era ministro, y era medio borracho. ¿Cómo se llamaba? Zimri. Vayavo Zimri, vayakeu, vayamiteu, bishnat 27 le'asa melech Yehuda v'mloch tachtav. O sea, después de 2 años de haber reinado, lo mató Zimri, un esclavo, cumpliendo así la nebuá de la profecía que de la familia de Baasha no queda nadie. Entonces vemos una historia que se repite, ¿no? O sea, lo mismo se repite. Vayi bemolcho que shiftó al quiso y caet kol beit Baasha. Este es Zimri. Así como Baasha había matado a todos los de Yorobam, ahora Zimri es el que mata a todos los de Baasha. Lo ishir mashtin bekir. O sea, no dejó ni un perro de su familia. Vayashmet Zimri et kol beit Baasha kedvar Hashem asher diber el Baasha beyad Yehú hanavi. ¿Por qué? Por Jatotav y Jatot Eilá bno, por los pecados de él, los pecados de su hijo, que siguió y lo mismo. Asher Jat'u asher echtiu et Israel lachis et Hashem Elokei Israel be'av leihem. Bueno. Lo curioso es que aguantó 24 años, es mucho tiempo. Sí. Hashem es paciente. ¿Para qué Hashem les avisa? Te vas a morir igual. Siempre Hashem avisa, porque lo vamos a decir en Yom Kippur, Bezrat Hashem, en la tefilá de Neilá, que lo echpotz bemot amet, Neum Hashem. Hashem dice, yo no me interesa el castigo, no me interesa que muera la persona, lo que me interesa es de que haga chubá. Cuando Hashem mandó a Yoná que avise a Nivé, ni Yoná no quiso ir, dijo, ¿para qué? Pues ya pecaron, ya. Dice Hashem, no, yo lo que quiero es, ¿por qué les avisas? La misma pregunta, pues precisamente esto, o sea, el castigo no es por castigar, el castigo es una amenaza para que hagan chubá. La idea es avisar antes para ver si se corrige. Bueno, Zimri entonces quitó a quién, a Eilá. No, y Zimri mismo qué, Se subió al poder. y ahora qué, va a hacer el bien, No, es lo mismo. ¿Cuántos años viví? no, Eilá. Y sí, todavía no sé. Zimri subió al poder. ¿Cuánto tiempo estuvo de rey? 7 días. Bishnat 27 shana le'asa melech Yehuda malach Zimri shivat yamim, 7 días. Y en 7 días. Y veam Jonim al Giptón, el pueblo no le gustó todo el de Zimri, no, era esclavo, o sea, era un esclavo que se rebeló contra el rey, entonces no, la verdad no tenía apoyo del pueblo. O sea, a los 7 días, Vaishma Am Jonim lemor kashar Zimri vegam hika et hamelech vayamlichu kol Israel et Omri sar tzva. Omri era el jefe del ejército todavía en la época de Baasha. ¿Ah? ¿Lo mató? ¿Quién? ¿Omri a Zimri? Pues lo Zimri. Sí, lo mataron. ¿Y hombre quién es? Omri era el jefe del ejército. En tiempo. ¿Lo mató? Entonces el pueblo decidió, ok, ya quitaron a Baasha, o a Eilá, perdón, pero no por Zimri, Zimri era esclavo. Pusieron a Omri.
ויקרא זמרי כי נלכדה העיר ויבוא אל ארמון בית המלך וישרוף עליו את beit melech האש וימות. O sea, se suicidó de hecho Zimri. Él entró al palacio del rey y se incendió el palacio junto con todo. Y o sea, él mismo estuvo adentro y se mató a sí mismo. Y dice el Naví que fue al Jatotaba el Jatala Zotara venía Hashem la Lechet Bederech Yerovam, porque como él siguió el mismo camino tampoco tenía chance de seguir siendo rey de Israel. Bueno, esto era un episodio rápido, o sea, era una revolución de Zimri que duró 7 días. Y Omri subió al poder. Omri subió al poder, nada más que ahora no en forma completa. Dice el Naví, Az Yehalek Ha'am Lechatzi Chatzi. El pueblo entonces se dividió ya en 2 grupos, porque la mitad sí siguió a Omri y a otra mitad escogió a otro que se llamaba Tivni. Pero no estaba ya dividido en las tribus. No, ahora dividido entre Yehudá e Israel. Ahora dentro de Israel hubo subdivisión de mitad y mitad. Uno siguió a Omri y el otro. Tivni. Todo este tiempo, ¿quién está en Yehudá? Yehudá Asa, él sigue todavía, ya 27 años rey de Israel. Ahí sí no hay problemas, porque como ahí sigue el camino correcto, entonces no hay necesidad de que se cambie cada rato. Aquí ya se cambiaron 4 o 5 reyes, mientras allá sigue el mismo Asa, el rey de Yehudá, el mismo rey, sin cambios. Más, Bishnat 31 Shana le Asa Melech Yehudá. Omri sube al poder en el año 31 del rey Asa. O sea que empezó, ¿se acuerdan? Baasha subió cuando... En el segundo año de Asa, ya estamos en el año 31, ya cambiaron 5 reyes y Asa sigue siendo rey. Ya estamos en el año 31 de Asa en Yehudá. ¿Y Asa era bueno? Asa era bueno, por eso siguió. ¿Ahora quién es Asa? Asa era el rey de Yehudá, la parte Era de nieto de Shlomo, ¿no? Asa. Descendiente de descendiente, de Shlomo. sí. Ajá, no sé No sé, ¿se casaron? Entre los... Yehudá e Israel. Ajá. Yo creo que no hubo mucho casamiento mixto. No podían. No había conexión. Era como antes aquí, ¿no? Estaba como La separado. princesa y la princesa. Sí, pero entre los reyes no se casaban. Había como una barrera entre los dos pueblos. Como peleados. Era como Estados Unidos y México. Eso. Y no era Sanedrín para escoger a los reyes. No, los reyes no se escogían nunca por Sanedrín. Los reyes los debía de haber escogido Hashem. Por linaje. Sí debería ser, pero aquí hubo por toma de poder. Eso sí, por medio del Naví, pero aquí ya no en Israel. En la parte de Israel vemos que no, fue siempre por medio de toma de poder. בשנת 31 שנה לעשה מלך יהודה מלך עומרי על ישראל. Ok, entonces Omri finalmente quedó con el reinado y duró 12 años duró. Vayas Omri Arra Beinei Hashem, sigue el mismo camino. Nada más que él peor, Vayará Nicolás Shelefonav, más mal que los anteriores. O sea, ya peor que Yerovam, peor que Baasha, peor que Eilah, peor que Zimri. וילך בכל דרך ירבעם בן נבט ובחטאותיו אשר החטיא את ישראל להכעיס את השם אלוקי ישראל באבליהם. Siguió el mismo camino y peor todavía. Bueno, aquí no avisan, aquí ya no se menciona más. Aquí dice murió Omri y el hijo de él, ¿quién es? Ahab. Yo quería llegar a Ahab. Eso es el linaje, digamos, llegar a Ahab. ¿Qué pasó con Tivni? Tivni parece que finalmente se dividió el pueblo, pero logró Omri a vencer, el fuerte. No hay detalle, pero logró. Murió Tivni, de hecho. Murió Tivni. Tivni murió y se quedó Omri con todo. O sea, después de que se dividió el pueblo, Tivni murió y Omri se quedó con todo. Bueno, es más o menos la historia rápido, porque no vamos a parar aquí. Esto era más para entender lo que viene ahora. Nuestro tema principal es lo de Ahab. Ok, eso es lo que más interesa en este momento. Le voy a decir cuál es la diferencia entre Ahab y los reyes anteriores a él, desde Yerovam a Ahab. Desde Yerovam hasta Ahab vimos que están muy mal, ¿verdad? Pero no son tan mal. Comparando con Ahab todavía no son tan mal, porque Yerovam metió a Avodah Zará en Am Israel y todos estos reyes, lo que acabamos de ver, siguieron el camino de él. Pero la Avodah Zará que mete Yerovam en Am Israel es lo que se llama Avodah Zará Beshituf, o sea, es una Avodah Zará no pura, o sea, es mezcla. Yerovam no dejó de creer en Dios. En ningún momento dijo, ya no creemos en Dios, ya creemos en el becerro. El
becerro era o una forma también de alguna forma llegar con Dios, igual como Egel Azab en el desierto. No es el que declaró a Israel en el desierto, ya dejamos de creer en Dios y empezamos a creer en el becerro de oro. Era una forma equivocada de servir a Dios. Es lo que se llama Avodah Zarah, pero combinada con fe en Hashem. Es como Yeshua, ¿Ah? como los que creen en Yeshua. No quiero entrar a este tema porque no entiendo bien cómo funciona lo de esta religión que estás mencionando. No conozco bien, entonces por eso no puedo hablar. Sí se va a hablar de esto, pero más adelante, Sefer Yeshayahu, ahí hay temas relacionados con esto. Pero sí, de hecho Yorobam, por ejemplo, canceló la fiesta de Sukkot, pero la hizo en lugar de ella en el mes que sigue. O sea que no dijo, ya no hay más fiesta de Sukkot, ahorita vamos a hacer a lo mejor Semana Santa. No, o sea, es la misma, nada más el mes que sigue. Igual cuando tenía un momento de duda fuerte de su hijo, pues fue a checar con el Naví. O sea, siguió teniendo emuná, nada más que él quería hacer, digamos, adaptaciones a su manera, ajustes. Conocemos ese tipo de movimientos que no dejan el judaísmo por completo, ahí lo siguen llevando, pero la moldean de acuerdo a la necesidad o a sus intereses más bien. Podrían ser reformistas. Ahí eran más bien como intereses. Robán empezó por orgullo, ya lo vimos, porque no le gustaba que el rey de Judá tenga una posesión más elevada, importante que él. Entonces, por intereses, todas estas desviaciones empiezan por intereses, no es por ideología. La ideología siempre viene después. ¿Para qué? Para justificar. Siempre son intereses. Como hay un Yetzer Hara que uno no puede aguantar, de diferentes tipos, sea de arrogancia, o sea de arayot, o sea de cualquier tipo de Yetzer Hara que uno, o ta'avot que uno quiere satisfacer, que está limitado por las reglas normales. Entonces tiene que justificar y modificar y hacer movimientos para que le permitan, pero ¿cómo lo va a poder justificar nada más porque quería yo tener placeres? Entonces tiene que generar y crear cierta ideología alrededor para poder pintarlo y darle una envoltura de ideología. Así funcionan todos estos movimientos. Cuando hablamos de reformistas es lo mismo. El reformismo empezó también por conveniencia, por intereses, y luego se le daba la envoltura de la ideología. Eso era Yorobam. Pero Ahab ya pasamos a otra etapa. Con Ahab ya empezamos a hacer idolatría propia, o sea, de idolatría, no mezclada con emuná en Hashem, sino idolatría pura de idolatría, ya creyendo en dioses extraños, dejando de creer en Dios. ¿Cómo lo vemos? Vamos a ver lo que dice. Vayas Ahab ben Omri Arab Beine Hashem Mikol Asher Lefanav. Él hizo lo malo, pero más de todos los, en Perek Tezain Pasuk Lamed. Mikol Asher Lefanav. ¿Qué es Mikol Asher Lefanav? Más que todos los anteriores a él. ¿En qué consiste eso? Empieza con la mujer con la cual se casa. Él ni siquiera se casa ya con una mujer de Am Israel, ella busca una mujer de otro pueblo. Dice, Vaikach Isha et Izebel bat et Baal melech Sidonim. Se casó con una mujer que es de otro pueblo, del pueblo de Sidón. Era de hecho la princesa, la hija del rey de Sidón, que era un pueblo idólatra, que este pueblo pagano ya no tiene nada que ver con judaísmo. Y al casarse con ella, se fue atrás de su mujer. Vayelech vayavod et Baal vayishtachulo. Entonces fue a servir a este dios de ellas, la que era dios de los Sidonim, y ya es Avodah Zarah completa. O sea, ya no es de que están mezclando, metiendo ideas extrañas dentro de Am Israel. O sea, mezclando, vamos a servir a Dios a mi manera con un Egel, sino aquí ya es otro dios. Vayakam Mizbeach la Baal, hizo un Mizbeach para el Baal. Baal es un dios extraño. Beit Baal Asher Banav B'Shomron. Construyó todo un templo, todo un altar y un templo, un santuario. Vayas Ahab et Asherah también. Asherah es un árbol que era un modo de servir a los dioses extraños.
ויוסף אחאב לעשות להכיס את השם אלוקי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. Sí, él hizo enojar a Dios más de todos los reyes anteriores, porque ahora ni siquiera es poco emuná en Hashem, y esto ahora sí es, metió a Avodah Zará completa, perfecta, pura. De hecho, el Avodah Zará que usan los tzidonim se llama Baal. ¿De dónde viene la palabra Baal? Baal, todos los Avodot Zarot que son Avodah Zará neto se llaman Baal. Baal Peor, Baal Sidón, Baal. ¿Qué es Baal? Baal son Bealut, o sea que es dueño, que tiene poder. O sea, la idea de la palabra Baal significa poder. Baal es Bealim. ¿Qué es Bealim? Dueño. ¿Sí? Baal Abayit. O sea, cuando le llaman Baal es porque creían en su poder. O sea, no es de que decían, bueno, él tiene a lo mejor, por ejemplo, en el Egel. Cuando hicieron el Egel, en el desierto, o cuando Jeroboam hizo Egel, no creía que tiene propio poder, sino creían que representa uno de los poderes de Dios, que Dios le otorgó algún poder. Era un error igual. Porque no existe ningún otro poder fuera de los Dios mismo. Pero la idea detrás era de que Dios le había otorgado a Egel un poder. Pero Ahab metió Avodah Zará creyendo ya que tiene su propio poder. Baal significa poder independiente. Esto se hace Avodah Zará completo. Ahora, una pregunta. Si creen tanto en este Dios Baal, ¿sí hacía cosas para que la gente siguiera algo así debería de ser, claro. La Avodah Zará algo tenía. Pero ¿cómo es que...? No sé, no conozco, nunca estudié bien la Avodah Zará como es. No, por ejemplo, el mismo Moy de hoy en día, o la Virgen, o cosas de esas, que creen. ¿Y qué onda? Por eso son Cojota Tumá, existen, pero... Y el hecho que hay maravillas o cosas así no significa nada. Existen fuerzas en el mundo, pero igual fuerzas que Dios a propósito pone como prueba para probarnos. Pero no tiene, para ver si te equivocas, pero no es de que tiene ningún poder propio. O es la fuerza del hombre que hace que... También puede ser. De todas maneras, Ahab era así. La pregunta es si logró que el pueblo también se desviara completamente y confiando en la Avodah Zará así al 100%. No, el pueblo no se desconectó de Dios. Ahab sí, el pueblo no. El pueblo siguió manteniendo relación con Dios, o sea, no quería dejar, con todo lo que Ahab trató de meter esta Avodah Zará en Am Israel. Vemos que desde Jeroboam todavía, Jeroboam empezó a desconectar, digamos, poco a poco al pueblo de Dios, que no dejó que vayan haciendo ya la regla, pero vemos que todo el tiempo se puso guardianes en la frontera para que no vayan a Jerusalén. Y si esto muestra que el pueblo sí quería ir, porque si no, ¿para qué hay que poner guardianes? En la época de Ahab, a pesar de que él trajo Avodah Zará Mamash, o sea, ya Avodah Zará completa de Baal, creyendo en poder independiente, sin embargo vemos que en las épocas de sus hijos, los hijos de Ahab, que vienen después, Ahaziau y Joram, hubo un momento donde había un rey llamado Yehu ben Nimshi. Yehu ben Nimshi es un rey, estoy brincando un poquito para entender, darnos cuenta un poquito de que con todo lo que Ahab quiso, no logró a que el pueblo se desviara de manera tan completa. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es la prueba? Más adelante, unas generaciones después, sube al poder un naví un melech que se llama Yehu ben Nimshi. ¿En dónde? Nieto. No, él llegó en lugar del nieto de Ahab. Después de Joram, subió al poder un rey llamado Yehu ben Nimshi, en Perek Yud, Melachim Bet.
Pasuk Yudhet, y ahí sucede algo muy interesante. Yehú sí era rey bueno. Ahora, a cambio, Baruch Hashem, vino un melech que sí es Yareh Hashem, y Yehú decidió acabar con todos la idolatría, con todos los que servían al Baal, pero para poder acabar con eso tenía que juntar a todos los Ovdei Baal y matarlos. O sea, era su plan. Entonces, ¿cómo lo hizo? Hizo por medio de un truco. ¿Cuál es el truco? Si él viene y dice, no, yo quiero luchar, pues todos se escapan, se esconden y hacen la guerra. Vaikbotz Yehu et kol ha'am, en Pasuk Yudhet de Perek Yud Melachim Bet, dice, Vaikbotz Yehu et kol ha'am, juntó a todo el pueblo, Vayomer aleem, y les dijo, Achav avad et Baal me'at, Yehu ya'avdenu arbe. Se disfrazó como si él está a favor de los Baal y dijo, Ahab sirvió al Baal poco, yo lo quiero hacer en grande, así dijo. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Veatá, kol nevi'e Baal, kol ovdav ve kol kohanav, pidió él que todos los kohanim del Baal, de los sacerdotes que había puesto Ahab y sus hijos, todos los que Nevi'im, profetas falsos, que también era parte del servicio del Baal, era poner profetas en nombre de este poder que se llama Baal, eran profetas falsos. Todos los que son seguidores del Baal, Ovdei Baal, todos ellos, Kir'u elaish, quiero juntar a todos, que Ali Paked Ish, que nadie se excluya. Porque va a ser una fiesta enorme para este Dios extraño, ese ídolo. Y dijo, el que no va a presentarse para este evento, lo voy a matar. O sea, obligados todos los que son miembros, seguidores y sacerdotes y profetas del Baal, unirse ese día para hacer esta fiesta. De Yehu Asab Beokba Lemana Avilet Ovdei Baal, lo hizo como un truco. Vayomer Yehu Kichu Atzara la Baal Vaikar, entonces mandó anuncios, avisos, propaganda. Tal día se reúne todo el pueblo, todos los que son seguidores del Baal. Vaishlach Yehu Bekol Israel Vayavou Kol Ovdei Baal Velo Nishar Ish Asher Lo Ba. Y él se encargó de ver que no falte nadie. O sea, mandó gentes, mandó personas, recogió a todos para hacer esta fiesta para el Baal. Vaimale Beit Baal Pelapeto, se llenó esta casa o este templo que tenían, no faltó, o sea, no quedó ni un solo lugar, llenísimo. Vayomer la Asher Meltacha Otze Levush Lechol Ovdei Baal Vaitzel Malbush Vayavo Yehu Veyonadav Ben Rechav Beit Baal Vayomer leOvdei Baal Chapsu Reu Pen Yesh Po Bachem Meavdei Hashem Kim Ovdei Baal. Primero, cuando ya se reunieron todos, dice, ahora chequen que no hay aquí nadie que no sea idólatra. O sea, si hay alguien que no es de nosotros, mándalo para afuera porque es exclusivo para nosotros. Bueno, ya cuando estaba ahí limpio, seguro, puro Ovdei Baal, entonces él ya había preparado soldados afuera, mandó a los soldados y dijo, sítienlos y péguenlos de manera que no le permitan a nadie escapar y salir. En fin, mataron a todos, tuvo reunidos a todos de los que Ovdei Baal y mató a todos. Esto fue el truco que hizo Ahora, ¿cuál es la...? No, él lo hizo. Esto fue su iniciativa. Era rey de Israel y entonces era la idea acabar con el Baal. Era la forma de hacerlo. Ahora, acabó con el Baal. Ahora yo pregunto, ¿cuánta gente acabó con todos los Ovdei Baal? Vamos a suponer, ahora, todos ellos, ¿dónde estaban? Dentro del templo, ese santuario que habían hecho para el Baal. ¿Cuántas gentes podrían entrar dentro de todo este edificio? Vamos a suponer que era un edificio muy grande. Entraron unos miles de personas. Entonces, quiere decir que todos los Ovdei Baal eran unas cuantas miles de personas. Esto, o sea, para tener proporción. Por un lado dijimos Yorobam y Baasha y Eilá y Omri y Zimri y Tivni y todos estos descendientes y Ahab.
Y finalmente estamos hablando que todos los Ovdei Baal de Am Israel son unos cuantos miles. Por otro lado, está escrito que los que no se inclinaron ante el Baal, también hay un dato en el Naví, más adelante, cuánta gente quedó limpia, que no estaban contaminados con toda esa idolatría que empezó desde Jeroboam y siguió hasta la época de Yehú. Dice el Naví que en total eran 7,000 personas que nunca se han... que Ksherim, así 100% Ksherim, eran 7,000 personas que nunca se han inclinado a ningún ídolo, que se han mantenido su pureza. Entonces aquí hay un problema. Por un lado decimos gente Ksherim, hay 7,000. Gente así que tenían que morir, que lo mató Yehú porque eran Ovdei Baal, eran unos cuantos miles que podrían entrar dentro de un edificio. No hay dato, pero por más grande que imaginemos el edificio, no podemos pensar en más de unos miles. Entonces, ¿dónde está el resto del pueblo? El pueblo eran cientos de miles de personas, no eran unos cuantos miles. Entonces, tenemos aquí a lo mejor 10,000 personas en total, 7,000 más otros 3,000. ¿Dónde está el resto del pueblo? Esto nos indica que el pueblo estaba dividido en toda esta época en 3 partes. Había una parte de gente que estaban completamente desviados del camino, que estaban ya sometidos en la idolatría del Baal al 100%. Había una parte de gente que Sherim, que dijimos que quedaban 100% leales y fieles a Hashem. Y había una tercera parte que era la gran masa del pueblo, la mayor parte, que estaban mezclando, indeciso, un poco aquí, un poquito acá, bailando en todas las bodas, queriendo participar en todas las fiestas. O sea, a lo mejor en sábado van al Knis y el domingo van a la iglesia. Poshim al Shtea Seifim, esto se llama Poseach al Shtea Seifim. O sea, aquí está la puerta del templo, aquí está la puerta de la iglesia y va un paso aquí, un paso allá. Shnei Seifim, Eliyahu Hanaví dijo una frase que queda hasta la fecha como una frase clave para entender esa situación. Dijo: Ad matai atem poshim al Shtei Seifim, ¿hasta cuándo van a estar bailando en 2 bodas al mismo tiempo? Im atem la Hashem, lechu la Hashem, im atem la Baal, lechu la Baal. Eliyahu Hanaví puso ahí, ahorita lo vamos a ver, ese es el tema que vamos a ver. ¿Cómo se escribe en hebreo? Perdón. Seifim, Samech Ain, Yud Pei Yud Mem. Seifim. Este sucedió cuando estaban todavía las 10 tribus. ¿Cómo? Este suceso fue cuando todavía estaban las 10 tribus. Claro. Antes de la guerra de los asirios. Claro. Vamos a ver esto de Eliyahu Hanaví. Vamos a ver qué hicieron lo del Naví. Sí, Perek Yudchet. Melachim Aleph Perek Yudchet. Cuando dijo esto, Sí. Vamos a leer adentro. Perek Yudchet. Es Eliyahu Hanaví. Vamos a ver un poco sobre Eliyahu Hanaví. Vayí Amim Rabin, desde el principio de Perek Yudchet. Udvar Hashem haya el Eliyahu bashana shlishit lemor. Y Hashem le habló a Eliyahu. Estamos saltando un poco, vamos a regresar más adelante desde el principio de Eliyahu, o sea, al principio de su apariencia, desde cómo aparece y qué hace, etcétera. Ahora ya estamos en el 3er año desde que apareció Eliyahu Hanaví. De hecho, Eliyahu aparece de la nada, o sea, no hay nada en el Naví, ni dónde nació, quién fue su papá, nada. De repente aparece Eliyahu Hanaví. De ahí sacan nuestros sabios en Torah Sheba'al Peh que Eliyahu es Pinchas. De hecho, Pinchas, que era el nieto de Aarón HaKohen, es el mismo Eliyahu Hanaví que en un momento se transforma en Eliyahu Hanaví. Por eso no se habla de nacimiento, ahí de repente está. Ok, pero estamos ya en 3er año después de que ya está activo Eliyahu Hanaví. Hashem le habló a Eliyahu y le dijo: Lech era'e lachav ve'etna matar al pnei adama. Había sequía, ¿no? Sí. Entonces, era un tiempo de sequía, de hambruna, pero antes de que Hashem arreglara el problema de la hambruna, dijo: primero quiero que vayas a ver a Ahab. Vayikra Ahab el Obadiyahu asher al habayit, ve Obadiyahu haya yareh et Hashem meod. Ahab tenía un encargado de su palacio
se llamaba Obadiah, y Obadiah sí era temeroso a Dios, él sí era persona kasher. Y este Obadiah, o sea, hay una historia anterior, Izebel, la esposa de Ahab, había matado a los Nevim de verdad. O sea, Ahab y Izebel metieron la bodazara, metieron profetas correspondientes al Baal, y obviamente estos profetas tenían que competir con profetas de verdad. Entonces molestaba eso a Ahab, entonces a Izebel. Entonces Izebel mandó a matar a los Nevim de verdad, para que queden nada más los profetas de ellos, los falsos. Entonces Obadiah, que era el encargado de la casa de Ahab, el que era tzadik, fue y escondió unos 100 Nevim para salvar. Cuando él se enteró del decreto que hay en el palacio, o sea, estaba escuchando, que están por matar. ¿Había más de uno o dos profetas en generación? Habían, en total, Am Israel tenía 1.200.000 profetas. Así se la llamará, que Am Israel tenía Kiflaim que Yotzei Mitzrayim, lo doble de lo que salían de Mitzrayim, profetas. Nada más que no los profetas, no todos los profetas sabemos sus nombres y quedaron registrados en la historia, porque solo aquellos que han profetizado cosas que tienen relevancia para cualquier generación en el futuro quedaron registrados sus profecías, pero profetas habían muchísimos. Entonces escondió Obadiah 100 profetas, Vayachbiem, Hamishim Ish Bameara, A una cueva. hay una cueva, Vejilkelam Lechem Hamayim, y él los mandaba constantemente en la cueva comida, pan y agua para mantenerlos, para salvarlos así de Ahab. ¿Cuántos profetas dijo que escondió? 100 profetas. ויאמר אחאב אל עובדיה, לך בארץ אל כל מעייני המים ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר ולחיי סוס בפרד ולא נחריט מבהמה. Le encargó a Ahab a Obadiah ir a buscar agua, es que había sequía terrible, a buscar alguna fuente de aguas para poder sobrevivir el pueblo, para poder tener agua. ויהי עובדיה בדרך, והנה אליהו לקראתו, ויקירהו, ויפול על פניו, ויאמר אתה זה אדוני אליהו. Entonces Obadiah salió a buscar agua, en el camino encuentra a Eliyahu que va hacia el palacio del rey enviado por Hashem. Entonces dice Eliyahu, lech emor la adoneja en Eliyahu, dice Eliyahu a Obadiah, dile a Ahab que aquí viene Eliyahu Anabí a hablar con él. Entonces Obadiah le dio a medio, si yo le voy a decir a Ahab que viene Eliyahu, me va a matar. Entonces dice, Mahatati, que atá no tiene tabdeja, viad Ahab la metene, ¿qué pequé que me estás mandando a decirle a Ahab que viene Eliyahu? Va a matar a Ahab. חי השם אלוקיך אם יש גוי ממלכה שלא שלח אדוני שם לבקשך ואמרו עין והשביע את המלאכה ואת הגוי כי לא ימצאך ואתה אומר לך אמור לאדונך הנה אליהו והיה אני אלך מאיתך ברוח השם ישאך עד אשר לא ידע ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך והרגני ועבדך ירא את השם מנעוריי. Dice, yo soy temeroso de Dios, ¿por qué me mandas a decirle a Ahab me va a matar? ויאמר אליהו חי השם צבקות אשר עמדתי לפניו que Ayomer a él, dice Eliyahu, no te preocupes, yo juro en el nombre de Hashem que hoy mismo voy a ver a Ahab. O sea, es un hecho que tengo que ir a verlo, porque estoy enviado por Dios. Bueno, entonces Obadiah escucha eso, Vayelech Obadiah, Likrat Ahab, Vayagedlo, Vayelech Ahab, Likrat Eliyahu. Fue a decirle a Ahab no le hizo nada, sí, porque Eliyahu le ordenó en nombre de Hashem, y él era temeroso a Hashem. Y Ahab entonces sí vino a encontrarse con Eliyahu. Entonces aquí viene un encuentro entre Ahab y Eliyahu. ויקרא אחאב את אליהו ויאמר אחאב אליו אתה זה אוכל ישראל. Entonces Ahab le dice a Eliyahu cuando lo ve, tú eres el que está turbiando a Am Israel, o sea, lo malo de Israel. Todavía Ahab está acusando a Eliyahu. ¿Por qué? Porque por causa de Eliyahu vino la hambruna. La sequía fue por un mismo decreto de Eliyahu Anabí, por la idolatría que hubo. Entonces ahorita dice, tú eres el que estás turbiando a Am Israel. Dice Eliyahu, estás equivocado, no soy yo. O sea, es siempre cuando uno te trae una mala noticia, entonces el lugar de enfrentar a la mala noticia, te enfrentas al mensajero que te lo trae. Yo fui el mensajero que traje la nebuá de la hambruna, pero la culpa de la hambruna no es porque yo soy el mensajero que trae la carta. Entonces te trae una carta de Hacienda que tienes que pagar ahorita $1,000,000,
Entonces la gente, por coraje que hace, mata al cartero. O sea, el cartero nada más trajo el mensaje, trajo la carta. La culpa es tú. ¿Quién es tú? Por fin, Eliyahu le dice así: ya es tiempo para acabar con toda esta historia del Baal, pero tú eres el rey, a lo mejor tú tienes razón, la verdad yo no tengo forma de demostrar. ¿Por qué no hacemos una prueba una vez por todas para ver quién tiene verdad, dónde está la verdad? Porque no podemos seguir así. Entonces le propone Eliyahu a Ahab lo siguiente: vamos a juntar a todo el pueblo de Israel a Ara Carmel, a la monte Carmel. También a los profetas del Baal, que son total 450. Nevié a Asherah, también hay otro tipo de profetas, se llaman Asherah, de otro tipo de idolatría, que son 400, otros 400 profetas, a todos los profetas que son, según tú, los principales, los buenos, los tzadikim, según tú. Y también, por otro lado, al resto del pueblo, y vamos a hacer ahí una prueba. Y ahí es donde fue lo siguiente: entonces Eliyahu le habló al pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar bailando, pasando de un lugar a otro, estando un pie aquí, un pie allá? Y Mashema Elohim lechu acharab. Si ustedes, ¿y a quién le está hablando? A la gran masa del pueblo. Ya vimos que a lo mejor 10,000, 15,000 personas de todo el pueblo eran o 100% Baal o 100% Hashem. Todo el resto eran mezclados. Entonces le habló, de hecho, casi a todo el pueblo: ¿hasta cuándo van a estar un pie aquí, un pie allá? Si creen en Dios, pues tienen que ir definitivamente atrás de Dios y dejar todas las demás tonterías afuera. Si creen en el Baal, váyanse completamente detrás del Baal y dejen molestar a Dios, pero no pueden hacer jugar, estar en dos planes contradictorios. Ima Shemo Elohim lechu acharab. Ima Baal es la verdad, lechu acharab. Velo anu ha'am oto davar. El pueblo no tuvo ninguna respuesta ante esto. Aquí hay una pregunta antes de continuar. ¿Cómo atreve Eliyahu a decir una cosa así? ¿No es mejor que estén un poquito aquí, un poquito allá, pero por lo menos que se mantengan en contacto con el judaísmo, algo de judaísmo, que tengan, que coman la comida de Shabbat, la tradicional, que coman manzana y miel en Rosh Hashanah, algo que tengan de tradición? Pero decir, a lo mejor váyanse, mejor que vayan completamente atrás del Baal. ¿Y qué tal si todo el pueblo decide ir con el Baal? Se perdió el pueblo de Israel. Pero les va a demostrar. ¿Estás seguro de lo que dice? Eliyahu Anabí nos enseña Les va a demostrar ahorita que es mejor que sea completamente goy a que sea un medio yehudí. ¿Quién dijo, no? Eliyahu Anabí, no lo digo yo. Y matem la Hashem lechu la Hashem, matem la Baal lechu la Baal. Decidan. Pero no me interesa tener uno que es medio yehudí, medio goy. No funciona. Porque esto es lo peor. Porque eso significa que por un lado su conciencia está bien, pues algo de tradición llevo. Pongo disfraz a mis hijos en Purim, prendo velas en Hanukkah, prendo también por otro lado el arbolito de Navidad, pero también hay velas de Hanukkah. En Pesach tal vez como un poco de pan, un poco de matzá, algo de tradición llevo. ¿Eso es peor? Sí. es confusión. Porque es confusión, esto no es nada definitivo, nada decidido. Pero creo que yo leí que Hashem también castigó a Eliyahu Anabí porque fue muy duro, ¿no? No en esta ocasión, en otra ocasión, en esta ocasión no. En otra ocasión donde él estaba reclamando al pueblo de Israel, ahí cuando hizo la hambruna, cuando él decretó la hambruna, es otra ocasión, no aquí. Eliyahu Anabí nos enseña aquí, es una filosofía, ideología clara, o sea, no funciona y no sirve tener
un poquito de cada cosa. Sí, como el otro año leí en el periódico, hace unos años, que en Nueva York, en un templo, se descompuso el aire acondicionado en la noche de Yom Kippur. Para Kol Nidrei, entonces no podían, estaba haciendo mucho calor. Entonces fueron al lado, estaba en la iglesia, entonces fueron a pedirle al cura permiso de decir Kol Nidrei en la iglesia. Entonces le dio permiso, salió la foto, cómo llegaron los Sifrei Torah, entraron a la iglesia y hicieron Kol Nidrei, los Sifrei Torah. ¿Dónde fue eso? En Nueva York. Pero no eran ortodoxos. No, claro que no, era un templo reformista, entonces bueno, si no se puede en la sinagoga, lo hacemos en la iglesia, les prestaron instalaciones. Entonces se veía como pasan con todos los Sifrei Torah y todo, y entran a la iglesia para hacer ahí Kol Nidrei. Sí. Y no hay casamientos donde hay un cura y un rabino al mismo tiempo casando la pareja, porque él es judío y ella es... No, esto era un Yom Kippur. A ver, no así entraron con Sefer Torah, y te digo. Entonces, esto es Lifsoach al Shtei Seifim, o sea, no funciona. No tiene ningún sentido. Esto igual no va a ayudar a que se mantenga el judaísmo en las siguientes generaciones. Entonces, ¿de qué sirve esto? De que al contrario, es más confusión, porque provoca creer en la gente que sí están haciéndolo bien. Si va completamente, seguramente habrá algunos que van a decir está mal, pero así todo el mundo todavía hasta están contentos que seguimos manteniendo el judaísmo. La verdad es que desde Rivka, cuando estuvo embarazada, ya vimos esto. El pasuk dice Vaitrotzetzu abanim bekirba, que tuvo un movimiento muy fuerte cuando estaba embarazada. Batelech lidrosh et Hashem. Y entonces fue a preguntar a Hashem qué está pasando. Y ella dijo, Batomer imken lama ze anochi. Si es así, prefiero ya no. ¿Para qué quiero todo esto si veo un dolor y un sufrimiento tan fuerte? Y la pregunta es, ¿de qué se preocupó tanto a que llegó al grado de decir que si es así, prefiero mejor nada que tener esto? Si me dijo, ¿y qué lamas de Anoji? Si es para tanto, ¿para qué quiero todo este embarazo? Sabía que eran dos, sabía que era uno. Si era uno indefinido, mejor. Y la respuesta de Shem que fue, Shtei goyim bevitnech. Tienes dos pueblos dentro de ti. Entonces, ¿cuál fue la idea? Dicen nuestros sabios que la preocupación de Rivka fue, ella vio que cuando pasa junto a una iglesia hay movimiento, pasa junto a una sinagoga hay movimiento. Ella no sabía que son dos, pensaba que hay uno que está indeciso, que no se define, no se identifica con ninguno, quiere todo, quiere estar un poco acá, un poco allá. Dijo, si es así, no vale la pena. ¿En qué lamas de Anoji? Yo no quiero un hijo así, prefiero no tener hijo que tener un hijo así. Cuando Hashem le dijo Shnei goyim bevitnech, o sea, son dos separados, uno es 100% para Hashem, otro es 100%, entonces calma, bueno, por lo menos hay uno que va a ser 100% bueno. O sea, prefirió uno que sea 100% malo, pero por lo menos otro que sea 100% bueno, a que sea uno que sea medio, mitad y mitad. Nada más la historia, cómo se cierra. ¿Quién mató a Ahab? No lo vimos todavía en detalle, pero otra vez igual adelantando. Naamán, que era el zar... ¿Con la prueba? ¿Con la prueba? Ahorita vamos a ver. Naamán zar tzva Aram fue el que mató a Ahab. Naamán. ¿El ministro de guerra? Ministro de ejército de Aram. ¿El leproso? El leproso, el famoso leproso. Él mató a Ahab. Ahora, este Naamán también era una persona que era poseach al Shtei Seifim. También uno que le gustaba un poco acá, un poco allá. ¿Dónde lo vemos? Naamán, en un momento dado, cuando estuvo con lepra, ¿a quién fue a consultar? ¿A quién le fue a pedir, consejo? A Elisha Naví. Y Elisha, ¿qué pasó? Elisha, ¿qué le dijo? Pero ¿cuál fue la solución que le dio Elisha? Que se meta al Yardén, que se meta a sumergirse a hacer tvilá en el Yardén. Y entonces ahí cuenta en la ley que Naamán se enojó. ¿Para qué me mandas con el Yardén? O sea, digo, me faltan ríos en... ¿Quién era Naamán? Naamán era jefe de ejército de un pueblo llamado Aram. Vivió en Siria. Y él recibió lepra. Y cuando recibió lepra y ningún médico lo pudo curar,
decidió ir con el Naví de los Yehudim a pedir, pues con Rabino, ¿no? Que le dé una brajá, y a lo mejor así se salva. Con Elisha Naví. Elisha era alumno de Eliyahu Naví. Entonces vino con Elisha le dijo, sí, vete al río Jordán y te metes en el río, te sumerges en el río y te vas a curar. Entonces se enojó, dijo, me faltan ríos en Siria, me mandas a bañarme en el río. O sea, como que no le creo. Pero fue en otros lados y no le pasó nada. Y fue cuando alguien... Por eso, pero entonces la pregunta es una contradicción. Si ya fuiste con un Elisha, con un Naví, es porque entiendes que tiene alguna fuerza especial. Entonces, ¿por qué te enojas en lo que te dice? Y después se convenció, sí fue al río Jordán, se curó, y entonces él después regresa con Elisha. ¿Y qué le pide a Elisha? Permiso a seguir con su idolatría. Entonces ya entendiste que Elisha sí puede, entonces ahora ¿cómo sigues con la idolatría? O sea, descubrió la verdad, se descubrió que Elisha es su profeta de verdad, porque todos los demás nadie les pudo haber ayudado, pero con todo eso sigue con lo suyo, no quiere hacer ningún tipo de cambio. O sea, era Goy, ¿verdad? Nada más era Sí, era Goy, pero igual creía en Elisha. creía y entendía y no quería hacer el cambio. ¿Y por qué no? Entonces, Eliyahu dice, esta situación es la peor. La pregunta es, ¿por qué? Entonces ya dijimos que cuando uno está en los dos lados, entonces cree que está bien, se convence, o sea, su conciencia está tranquila, y entonces sí, anda con... en Israel había un político que era muy inteligente. Se llamaba... No. Era, aparte de ser político, o sea, son dos tipos de inteligencia. Él aparte era también un jajam, sabía mucho Torah también. Se llamaba Dr. Yosef Burg, era el jefe del partido de Mizrahi, de Mafdal, pero era de los de antes, que todavía tenía mucho Torah. Su hijo... todavía es hoy él ya falleció, ahora su hijo está en la política, pero el hijo ya anda con una kipá así en Israel llamamos kipá de Hatzi Grus, o sea, de media moneda, así de canica, o sea, chiquitito, sí, y entonces una vez su papá le dijo, o sea, todavía antes, cuando le dijo, andas con una kipá demasiado chiquita para manejar un partido tan grande como que nosotros tenemos. O sea, el partido es partido religioso y tu kipá es demasiado chiquita para manejar este partido. O sea, no vas a poder tú seguir. De hecho, salió de ese partido. También está en la política, pero está con los reformistas. Ahorita su hijo. Entonces, la idea es así. La idea de esto de estar en los dos lados significa tener una kipá chiquitita que con esto cubre uno, siente que ya está cubierto completamente. Cuando uno entra al agua, al mar, y cae dentro de inmediato a una turbulencia, es más posible que se salve. Pero ¿qué tal si uno se está jalando poco a poco con la corriente, no siente que se está ahogando? Entonces es mucho más peligroso, porque cuando ya se va a dar cuenta, ya va a ser tarde. Entonces, esa es la situación que encuentra Eliyahu Naví en el pueblo. Una situación de la gran mayoría del pueblo está indefinida, y está un poco acá, un poco allá, y es una situación que si la dejamos continuar, va a ser imposible después cambiarla, porque la gente se va a sentir por un lado bien con su conciencia, seguimos llevando algo del judaísmo, pero por otro lado van a seguir haciendo todas estas tonterías que están haciendo. Aquí es donde entra ahora el tema de un señor que se llama Giel Bet Aeli. Giel Bet Aeli. ¿Cómo? No cambié de tema. No, ese es el tema. Además, esto era la introducción para entender la situación de Giel Bet Aeli. Ahora sí regresamos al principio. ¿En qué parte? Ahora regresamos al Ahab, cuando Ahab sube al poder. ¿Qué pasó? Sí, en Melachim Perek Tetzain, último pasuk de Perek Tetzain. Melachim Alef Tetzain Lamed Dalet. Giel Beit Aeli. Cuenta Naví que cuando Ahab Giel Het Yud Alef Lamed Bet Aeli, así se llama, Giel Bet, su nombre, Giel. El rojo sí pintaba.
Giel Betaeli. Ok, entonces, el Naví cuenta, una vez que subió Ahab al poder, vayas Ahab et kol Arab et Asherah, Yosef Ahab lasot lachis et Hashem. Cuenta el Naví, ahí mete un pasuk, como que no tiene mucho que ver, pero hay que entender, o sea, si introduce ese pasuk es porque algo esencial nos quiere decir, porque como que no está relacionado con el tema, pero ahora vamos a entender la relación. Beyamav, dice el Naví, en el tiempo de Ahab, Baná Giel Betaeli et Yericho, Perek Tetzain, Pasuk Lamedalet, ya lo dijimos. Beyamav Baná Giel Betaeli et Yericho, en su tiempo de Ahab, Giel Betaeli construyó la ciudad de Jericó. באווירם בכורו יזדה ובסגיב צעירו הציב דלתיה כדבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן נון. Es un pasuk aislado de todo el tema, pero viene a indicarnos bien qué es lo que está sucediendo. En esa época de Ahab había un señor, ese señor Giel Betaeli, que decidió construir de nuevo o reconstruir la ciudad de Jericó. Ahora, la ciudad de Jericó, ¿qué pasó con ella? Es una ciudad que se destruyó cuando Am Israel entró a Israel, con las murallas que cayeron, etcétera, y la destruyó completamente Yoshua bin Nun. Y una vez destruyéndola, Yoshua bin Nun decretó y dijo que está prohibido volver a reconstruir esa ciudad. Y aquel que la va a hacer, ¿qué le va a pasar? Le van a morir todos sus hijos. Eso va a ser el castigo. Lo aclaró y lo advirtió y lo dijo de la manera más clara posible, que eso es lo que va a pasar. El que va a reconstruir esta ciudad va a perder todos sus hijos. Y el Betaeli decide hacer esta obra de reconstruir Jericó. Dice el Naví, Beaviram Bejoró Isda, cuando él puso la piedra angular, la primera piedra, ese mismo día le murió su hijo primogénito. Y luego siguió construyendo. Siguió. Y cada vez que siguió y pasó de otra etapa en la construcción, no sé, la obra negra y luego qué sé yo, cada vez otra etapa, le murió otro hijo. Cuando llegó a la última etapa, que es ya poner la puerta y la chapa, que es ya cerrar, ya el último, ahí es donde murió su último hijo. O sea, se cumplió tal cual la promesa de Yoshua bin Nun, como dice en la Naví, Kidvar Hashem asher diber beyad Yoshua bin Nun. La pregunta es, ¿por qué Giel Betaeli hace esto? Y la otra es la que dijimos, ¿qué hace esto ahora dentro aquí del tema? Estamos en el tema de Ahab, ¿qué entra ahorita la de Giel Betaeli? Pero fíjate, el pueblo estaba dividido mitad y mitad, o sea, ¿qué es mitad y mitad? Mitad de la persona estaba en un lado y la mitad en el otro lado, un pie aquí, un pie allá. Vino Giel Betaeli y dijo, no, tampoco, así como Eliyahu no le gustó eso, Giel Betaeli tampoco le gustó eso. Nada más que lo que Eliyahu quería es, obviamente, que todos sean 100% para Hashem. Lo que Giel quería, dijo, tampoco funciona así. Yo creo que todos sean para el bar. Que todos se vayan para el otro lado. Esto fue el propósito de Giel Betaeli. Giel Betaeli quería... También le molestó el hecho que el pueblo está dividido, que quiere un poco de cada cosa. No, tenemos que desconectarnos por completo. ¿Cómo lo voy a lograr? Muy simple. Vamos a ver cuándo murió. Murió Giel. O sea, lo mataron a todos los de Baal. No, es muy antes. ¿Él lo hizo Leshem Shamayim o lo hizo No, Leshem Abba. Eliyahu Leshem Shamayim y él Leshem Abba. Igual Eliyahu dijo, el que quiere Baal, que vaya con el Baal, quiere Hashem, que vaya Hashem, pero no así. Él también quiso lo mismo, nada más él con la intención de que todos se vayan a Hashem Baal. Eliyahu con la intención de que todos vayan con Hashem. Y entonces, ¿cuál fue la lógica? Yo voy a mostrar que la nebuá de los nevi'im que ustedes dicen que son verdad es 100% falso. Entonces, cuando uno entra a una obsesión de mostrar que la nebuá es falsa, no se da cuenta cómo se está realizando. Le murió el primero, le murió el segundo, 7 hijos le murieron, uno tras otro. No, eso es accidente, esto es enfermedad, esto es por esto por nació defectuoso. Para cada cosa encontró una razón, pero yo voy a mostrar que Yoshua bin Nun es falso, que no es verdad lo que él dijo, que van a morir todos los hijos de alguien que va a construir Jericó. Pero ¿qué es lo que logró mostrar finalmente? Logró mostrar precisamente que tal cual lo que dijo Yoshua era verdad. ¿Dónde está Jericó ahorita?
¿Qué parte estás? en la parte este, pegado al río Jordán, Y allá yo vine. al lado de Jericó, hay una ciudad de palestinos hoy en día. Giel, vamos a estudiar un poquito sobre Giel. Giel, su origen, ¿de dónde viene Giel? Bet Aeli significa que es de Betel, Bet Aeli, de la ciudad de Betel. Ah, es otro Betel, no, pero bueno, no Giel es de Betel. El Betel es el lugar donde viene Jeroboam, donde pone su primer ídolo, ¿verdad? Y él sigue su camino. Y ahí hubo también algo parecido. Allá en Betel, ¿se acuerdan? Que Jeroboam, cuando estaba haciendo la idolatría, vino y hirió a Naví. Y Jeroboam le iba a pegar. ¿Y qué pasó con su mano? Se hizo piedra la mano, se paralizó la mano. Entonces le pide al Naví, ¿a quién le pide que pida a Hashem para que le curara? Al Naví. Y el Naví pide y lo cura. Y entonces ahora ya era para que entienda que el Naví dice, ¿verdad? Ya te mostró, ¿qué más quieres? Tú le pediste, no fuiste con el médico, ¿no? Porque tú mismo entendiste que el único que te puede curar es el Naví. Entonces entiendes que el Naví habla en verdad, habla en nombre de Hashem. Y al terminar esto, ¿qué pasa con Jeroboam? ¿Ya hace chubá o no? Sigue con lo suyo. O sea, está en una obsesión de hacer algo y no se da cuenta dentro de lo que pasa. Yo voy a mostrar que yo tengo razón, a pesar de que se le está mostrando que está equivocado. Y Giel está haciendo exactamente lo mismo. Ve la mano de Dios, ve cómo se realiza justo lo que Josué dijo. Con cada uno de sus hijos lo está viendo. Y él utiliza esto para querer mostrar todavía que Josué es falso. ¿A qué Naví iba a pegar Jeroboam? ¿Ah? ¿A qué Naví iba a pegar? Ido, era un Ido a Naví, esto lo habíamos visto anteriormente. Seguramente Giel, a cada uno de, sí, seguramente cuando él iba a construir, a ver, tratamos de imaginar un poquito cómo estuvo en su casa la situación. Yo imagino que su señora le había dicho antes de empezar, no lo hagas. Oye, ¿cómo atreves a hacer una cosa así? Si Yeshua Binun dijo que, no, ¿cómo crees? Estos son, los nada más amenazan y hablan así de Geinom y esto, y quieren nada más asustar a la gente, estos de barba, etcétera, ¿no? Entonces fue y muere su primer hijo. Entonces dijo a su esposa, ya viste, o sea, no con sonrisa, con lágrimas, mira lo que pasó, ¿cómo no te das cuenta? Y seguramente encontró la razón, la justificación, por qué sucedió esto. Trata de convencer a ella y a sí mismo de que no tiene nada que ver con Jericó, no tiene nada que ver con Yeshua, tiene que seguramente algún accidente, lo que sea. Y así cada uno de sus hijos, y él no le cae, como quien dice, el 20. Dicen nuestros sabios que cuando él estaba en Avilut por sus hijos, Por lo menos hacía Avilut. Avilut, claro, hacía. Pues no sé, Avilut al pi alajá o Avilut al pi suminag de él, pero en luto estaba por cada uno de sus hijos. Fueron mucha gente a darle pésame, y entre ellos también Eliyahu Naví y Ahab el rey, y se encontraron dentro de su casa Eliyahu y Ahab en la casa de Giel en la situación de la Avilut. Y entonces empezó ahí la discusión entre Ahab y Eliyahu, que cuál es la causa de la muerte de los hijos de Giel, o no sé si fue, o sea, me imagino que en cada uno de los hijos la misma discusión. La primera a lo mejor todavía ganaba la discusión Ahab, donde a lo mejor pudo mostrar que es por algún accidente. El segundo a lo mejor un poco ya más se inclina hacia Eliyahu, el tercero más. Se estaban muriendo uno atrás del otro. Se quedaron vivos. No le llamaron la atención. Seguramente sí, seguramente él de alguna forma él les convenció que no tiene nada que ver. Cuando uno no quiere ver la verdad, no la va a ver, aunque les muestras nada negro sobre blanco. Entonces, dicen nuestros sabios de que Ahab trató de convencer a Eliyahu que no tiene nada que ver con lo de Joshua, y le mostró, dijo, Moshe también dijo que va a haber decretos en casos que no vamos a, por ejemplo, el pasuk dice Peniftele Babhem, ¿sí? Besartem, Abaretem, Elohim Achilim, Ishtachavitem Lahem, Becharaf Hashem Bachem, Ba'atzar et Hashamayim. También prometió a Moshe que si nosotros hagamos idolatría, va a haber sequía, va a haber hambruna.
Y fíjate que sigue lloviendo todos los días y nosotros hacemos idolatría. Así dijo Ahab. Ahí está que no tiene que ver, es un accidente, no tiene que ver con lo de Yoshua. Sí, Moshe, que es el maestro de Yoshua, su clalá no funciona. ¿Cómo crees que la de Yoshua va a funcionar? No tiene nada que ver. Entonces, dijo Eliyahu, que sí, la verdad es un buen argumento. Entonces, ¿qué hizo Eliyahu? Le pidió a Hashem y dijo a Hashem, si es así, tenemos que mostrar que la clalá de Moshe, o si la clalá de Yoshua funciona, la de Moshe con más razón debe de funcionar. Entonces ahí decretó Eliyahu a que ahora por la idolatría que se cumple la de Moshe y que no haya lluvia. Y empezó hambruna y ahí es la sequía que vimos antes, que duró 3 años. 3 años no llovió en Eretz Israel. ¿Y ahí se fue Eliyahu a Naví? Ahí Eliyahu Naví, ahí es donde fue que Eliyahu Naví fue castigado. Por eso le dijo a Ahab cuando lo vio. Por tu culpa ahorita no hay lluvia. Sí, entonces ¿qué le contestó Eliyahu? No fue por mi culpa. El Ahab lo pidió. Ahab dijo, no, Moshe decretó y no se realizó. Pues no se realizó. Vamos a ver si se realizó o no se realizó. Ahab, cuando se vieron en esa casa de Giel, no estaba que iban a matar a todos los profetas, ¿por qué no lo agarró ahí mismo y lo mató? Digo, no podía estar en las calles el diablo. No tenían que estar escondidos los profetas. A lo mejor fue antes de esto. Después, en base de la hambruna, decidió Ahab matar a todos los profetas. Por la misma hambruna, es lo que le dio coraje. Y Zeben. ¿Y por qué lo castigan a Eliyahu? La verdad es, otra vez, Ahab debería de reconocer la verdad. Ahora después de que Eliyahu, ahí está, después de que Eliyahu muestra que está equivocado a Ahab, todo su argumento en qué estuvo basado, de que no, lo que pasa a Giel no es por lo de Yoshua, porque la prueba es de que Moshe había decretado que va a haber sequía cuando hacemos idolatría, y ahí está que no. Ahora le mostró a Eliyahu que sí. Entonces ya era para que Ahab dijera, ¿sabe qué? Reconozco, tienes razón. Ahí está de que sí se realizan las promesas o los decretos de los profetas. Pero cuando se encuentra con Eliyahu, ¿qué le dice? Otra vez, Atao Ger Israel, tú eres el que turbaste al pueblo de Israel, la culpa la tienes tú. No tiene capacidad o voluntad de ver y reconocer la verdad. Entonces, ¿qué se da? ¿Ah? ¿Por qué Eliyahu fue castigado? Por haber retado a Hashem de que haga... Lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver. Ese es un tema que vamos a ver con Eliyahu. Eliyahu vamos a dedicarle un número interesante de clases. Eliyahu y Elisha, los dos profetas que han sido, digamos, los más maravillosos, digamos, de nuestra historia, que han hecho muchas maravillas, muchos milagros. O sea, había muchos profetas grandes, Moshe Rabbeinu ni se diga, pero en cuanto a milagros que han mostrado, Eliyahu y Elisha han sido los más, después de las maravillas de Mitzrayim. ¿Y estuvieron al mismo tiempo? Elisha es el alumno de Eliyahu. Y Elisha hace doble de milagros de Eliyahu. Pero no es Elisha, ¿verdad? ¿Eh? Es el mismo Elisha, eso. Elisha, no. Es Elisha. El otro no es Naví, el otro es la época de... Es el que le pide a Eliyahu a Naví cuando se muere que le dé el doble de espíritu, sí. Bueno, entonces Eliyahu se da cuenta que nada ayuda. O sea, más muestras claras que esto no puedes dar, y con todo esto no hay reconocimiento, no hay forma de convencer a Ahab a que está equivocado. Entonces decide Eliyahu en lo que se llama Horat Sha'ah, una decisión temporal, provisional. Y aquí sería entrar el tema, lo que se llama Horat Sha'ah, significa que hay un pasuk, Et la'asot la'Hashem, hay momentos que un naví, un jajam muy grande o un naví, tiene permiso, tiene autoridad para tomar una decisión de hacer algo, aunque sea que no concuerda con la halajá, pero con tal de una vez por todas aclarar la situación. Y hay que cumplir 3 condiciones para poder tomar una decisión de esta. 1, que sea temporal, que sea Horat Sha'ah, o nada más para el momento, ad hoc, para ahorita. 2, que sea por medio de un naví, que el que tome esa decisión. Y 3, que sirva para todo Am Israel, que sea para arreglar una situación que afecta a todo el pueblo. Dijo temporal. Que sea por medio de Naví. Y 3, que arregla una situación que afecta al pueblo entero, no a una tribu. No puede ser para arreglar la situación de una tribu o de una parte, sino al pueblo entero. Y esto era la situación en ese momento. El pueblo entero estaba en una situación
muy indefinida y complicada que estaba poniendo, que se puso en riesgo la existencia de Am Israel. Porque se hizo en nuestros tiempos algo así, ¿verdad? no. Aparte de esta vez, ¿ha Entonces, habido alguna otra cosa? Mordejai, ¿no? ¿Cómo? Que los hizo comer Pesaj. También, sí, sí. No, que hicieron ayunar en Pesaj, en el Seder. Eso era el decreto. Sí. Otros ejemplos de Oracha son decretos para el momento. otros ejemplos. Ahí está lo de Mordejai Esther, por ejemplo. No me acuerdo ahorita otros, pero sí había algunos. Había algunos, por ejemplo, creo en la época de las cruzadas que permitieron suicidar a un grupo de gentes que estaban encerrados en una fortaleza que los iban a... Pero había en la época de las cruzadas, hay una historia muy famosa que tomaron decisión de suicidar todos y no caer en manos de los cristianos. ¿Sí? Hay situaciones que se permiten hacer cosas. Eso del asesinato que afectaba a todo no iba a afectar a todo el judaísmo en Europa. Estaba ahí, no me acuerdo, había una opción de entregarse en manos de ellos, pero con tal de aceptar hacer como tipo maranos o morir de plano, entonces decidieron suicidarse. Bueno, no, hay casos, no me acuerdo ahorita. Vamos a tratar de entender lo que pasó aquí. Decide Eliyahu hacer un examen en Ara Carmel, hacer un corbán para el Baal, ¿sí? O sea, un corbán para el Baal, hacerlo con ellos, para poder finalmente mostrar que es falso. Entonces, ¿cuál fue la idea? Para eso creo que hoy ya terminamos el tiempo, entonces esto va a ser la siguiente clase. En Ara Carmel para el Baal, para poder mostrar la verdad. O sea, la idea era general así en pocas palabras, ahora resumen, poner 2 altares, uno para el Baal, otro para Hashem, que cada quien ponga su corbán y a ver cuál corbán va a ser atendido por su Dios, y esto va a ser la forma de mostrar que Él tiene la verdad. Los detalles de esta prueba y cómo todo esto está relacionado con Giel Beta Eli, que empezamos a ver su tema, va a ser la próxima clase.